Es casi la medianoche, y tu teléfono vibra con otro pedido. El nombre de algún extraño, alguna dirección de la que nunca has oído hablar, escondida en el fondo de una parte de la ciudad que la aplicación de mapas tarda en cargar. Vuelves a subirte al coto, o vuelves a la bicicleta, y sales a calles que se vuelven más vacías y oscuras con cada cuadra. La mayoría de las entregas terminan exactamente como esperarías. Una propina, un agradecimiento, una puerta cerrándose. Pero todo conductor que ha trabajado el turno de noche lo suficiente tiene al menos una historia sobre la entrega que no terminó de esa manera. La historia de esta noche proviene de un hombre que pasó casi 3 años entregando comida después del anochecer, principalmente en los bordes exteriores de la ciudad, el tipo de vecindarios donde las luces de las calles están espaciadas demasiado separadas y la mitad de las casas parecen que nadie ha vivido en ellas durante años. Lo que le sucedió en una entrega cambió la forma en que piensa sobre cada porche oscuro, cada calle silenciosa, cada pedido realizado un poco demasiado tarde en la noche. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que todavía lo mantiene despierto algunas noches, incluso años después. Pero primero, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal ahora mismo. Nuevas historias reales de terror se publican aquí todas las semanas, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Presiona suscribirse, toca la campana y entremos en materia. La historia. La última entrega en Oakhurst Road. Mi nombre es Marcus, tengo 27 años, y durante casi 3 años manejé para una aplicación de entrega de comida para pagar la universidad, y luego para sobrevivir el año después de la universidad, cuando no pude encontrar nada mejor. La mayor parte de ese tiempo trabajé de noche, de 6 de la tarde a 2 o 3 de la mañana, a veces más tarde si el aumento de precios era lo suficientemente bueno como para justificar quedarse fuera. El pago durante las horas nocturnas era notablemente mejor que durante el día, y durante mucho tiempo eso fue lo único que me importaba. No pensaba mucho en qué tipo de intercambio estaba haciendo. Descubrí exactamente qué tipo de intercambio era en una noche en particular de octubre, en una calle llamada Oakhurst Road, y desde entonces nunca he entregado comida después del anochecer. Debería explicar el tipo de ciudad en la que trabajaba, porque importa para lo que sucedió. Era un lugar de tamaño mediano, tal vez 200.000 personas, con un centro de la ciudad que se mantenía ocupado hasta tarde y un anillo de vecindarios más antiguos a su alrededor, que se vaciaban rápido una vez que se ponía el sol. La mayoría de mis entregas provenían de las partes concurridas de la ciudad. Complejos de apartamentos, dormitorios, lugares con buena iluminación y gente en las aceras incluso a la medianoche. Pero todo conductor que trabajaba de noche lo suficiente eventualmente era enviado a otro lugar. A algún lugar donde el algoritmo decidía que eras el conductor más cercano, incluso si cada fibra de tu sentido común te decía que no fueras. Había construido una especie de mapa mental a lo largo de esos años, el no oficial que todo conductor nocturno lleva consigo y que no tiene nada que ver con el GPS. Estaban las buenas zonas, bien iluminadas, concurridas, llenas de universitarios y jóvenes profesionales que daban buenas propinas y nunca te hacían sentir incómodo al caminar hacia su puerta. Y luego estaban las otras zonas, sobre las que los conductores intercambiaban advertencias en chats grupales y conversaciones en la sala de descanso, medio bromeando, medio en serio, de la forma en que la gente habla de cosas que no quieren admitir que realmente creen. Oakhurst Road ni siquiera era el peor nombre que surgía en esas conversaciones, pero estaba cerca. Oakhurst Road se encontraba en el extremo oriental de la ciudad, pasando el punto donde las luces de las calles comenzaban a saltarse un poste de por medio, en un área que solía ser un suburbio próspero hace décadas, antes de que cerrara el aserradero local y la mitad de las familias se mudaran buscando trabajo en otro lugar. Para cuando empecé a conducir, tal vez un tercio de las casas en ese tramo estaban ocupadas. El resto estaban tapiadas o simplemente oscuras, ventanas que no reflejaban nada más que los faros del automóvil que pasaba por allí, que la mayoría de las noches no era nadie en absoluto. Había hecho un puñado de entregas en esa dirección antes, siempre un poco incómodo, siempre contento de volver a una carretera principal después.
Las casas que todavía estaban habitadas tendían a ser lo suficientemente normales. Familias con aspecto cansado, parejas de ancianos, el grupo ocasional de chicos compartiendo una pizza después de un turno en el almacén a unos kilómetros de distancia. Nada que alguna vez se sintiera genuinamente mal, simplemente aislado, simplemente silencioso de una manera que hacía que la parte posterior de mi cuello sintiera un hormigueo si me permitía pensar en ello por mucho tiempo. Había aprendido, como la mayoría de los conductores, a no pensar en ello por mucho tiempo. El pedido de esa noche llegó alrededor de las 11:40. Una recolección en un restaurante chino en el centro. Una dirección de entrega en Oakhurst Road, a unos 15 minutos del centro de la ciudad, una vez que contabas el largo tramo de nada por el que tenías que conducir para llegar allí. La aplicación no mostraba un nombre más allá de una inicial, solo J. Y las instrucciones de entrega decían: dejar en la puerta, no tocar el timbre. Había visto instrucciones como esa muchas veces antes. Personas que no querían tratar con un extraño cara a cara. Personas que estaban avergonzadas de pedir comida a la medianoche. Personas que simplemente no tenían ganas de hablar. No le di importancia. Recogí el pedido, uno bastante grande para una sola persona, 2 platos principales y una guarnición de albóndigas. Lo pagué y conduje hacia el extremo este de la ciudad. El viaje tomó unos 20 minutos en total, los últimos 10 de los cuales pasaron a través de Oakhurst y el puñado de calles laterales que desembocaban en él, donde las casas se volvían más escasas y la oscuridad se extendía más tiempo entre cada luz de porche. Tenía la radio encendida, algo olvidable, principalmente para llenar el silencio en lugar de porque me importara lo que estaba sonando. Recuerdo haber notado, en algún lugar alrededor del punto medio de ese viaje, que el GPS de mi teléfono comenzó a comportarse de manera extraña. El pequeño punto azul que representaba mi automóvil saltaba ligeramente fuera de la carretera y regresaba, una y otra vez. El tipo de falla que normalmente ignoraría sin pensarlo 2 veces. Excepto que seguía ocurriendo en casi exactamente los mismos 2 o 3 puntos a lo largo de la ruta, cada vez como si la señal misma no quisiera establecerse en ese tramo particular de la ciudad. Tomé nota mental de ello y luego inmediatamente traté de olvidar que lo había notado. De la forma en que haces con los pequeños detalles que tu cerebro marca como extraños, pero que tu mente consciente decide que no valen la energía de preocuparse por ellos. La casa misma, cuando finalmente la encontré, estaba al final de la calle, justo donde el pavimento se rendía por completo y se convertía en una rotonda de grava rodeada de árboles que claramente no habían sido podados en mucho tiempo. Era una casa de un solo piso, del tipo construida en algún momento de los años 60, a juzgar por la forma de la línea del techo, con un porche envolvente que había perdido la mayor parte de su barandilla. Ningún coche en la entrada. Ninguna luz encendida en el interior que yo pudiera ver desde la carretera, excepto por un brillo débil y parpadeante de algún lugar en las profundidades de la casa. El tipo de luz que asociarías con una televisión encendida, o tal vez velas, aunque era difícil decirlo desde esa distancia. Me senté en el auto por un momento más de lo necesario antes de salir, de la forma en que lo haces cuando algo se siente un poco mal, pero aún no puedes decir por qué. La calle estaba en un silencio sepulcral, sin viento, sin insectos, nada. Lo que me pareció extraño incluso en ese momento, ya que era una noche de octubre relativamente cálida, y cada otra entrega que había hecho esa semana tenía al menos algún ruido de fondo de grillos o tráfico distante. Aquí no había nada. Solo mi propio motor, en ralentí. Luego nada una vez que lo apagué. Salí, agarré la bolsa de comida del asiento del pasajero y caminé por el sendero de concreto agrietado hacia el porche. Cuanto más me acercaba, más notaba el estado del lugar. Pintura pelándose en largas tiras del revestimiento. Una ventana en el lado izquierdo de la casa tapada desde el interior, con lo que parecía una lámina de madera contrachapada. Y un olor, débil pero inconfundible, que solo puedo describir como algo entre moho y algo orgánico, que se dejó asentar por mucho tiempo. Me dije a mí mismo que probablemente era solo una casa vieja con tuberías viejas. El tipo de olor al que te acostumbras si vives en algún lugar el tiempo suficiente para dejar de notarlo.
Los escalones del porche crujieron bajo mi peso de una manera que se sintió casi teatral, como algo sacado de una película, cada uno anunciando mi aproximación más fuerte de lo que me hubiera gustado. Me di cuenta, subiendo esos escalones, de que el porche envolvente se extendía más allá de lo que había calculado inicialmente desde la carretera, curvándose alrededor del lado de la casa hacia una sección que estaba completamente a oscuras, sin que la luz de la calle o lo que fuera que parpadeaba dentro la alcanzara en absoluto. Me aseguré de no mirar demasiado tiempo en esa dirección. Seguí las instrucciones y no toqué. Dejé la bolsa suavemente en la pequeña mesa al lado de la puerta principal, de la forma en que siempre lo hacía con las entregas sin contacto, y me di la vuelta para tomar la foto que la aplicación requería como confirmación de la entrega. Mientras encuadraba la toma, la luz parpadeante que había visto desde la calle cambió, solo un poco, como si algo hubiera pasado frente a lo que fuera que la estaba produciendo en el fondo de la casa. Me dije a mí mismo que probablemente era solo una corriente de aire moviendo una cortina, o la televisión cambiando de escena. Tomé la foto y me di la vuelta para caminar de regreso a mi coto. Fue entonces cuando escuché la voz. Venía de algún lugar dentro de la casa, amortiguada por la puerta y las paredes, pero lo suficientemente clara como para poder distinguir las palabras. La voz de un hombre, baja, casi en tono de conversación, diciendo algo como: «Él está aquí. No lo dejes ir todavía». Me detuve en los escalones del porche, a la mitad del camino, y me volví hacia la puerta. Asumí en ese primer medio segundo que estaba hablando con otra persona en la casa, tal vez un niño, tal vez un compañero de cuarto, diciéndoles que la comida había llegado. Esa era la explicación normal, y durante aproximadamente 2 segundos lo creí. Luego escuché una segunda voz responder, desde algún lugar más cerca de la puerta de lo que había estado la primera voz, lo suficientemente baja como para que no pudiera distinguir las palabras en absoluto, solo el tono. Y el tono era incorrecto. No era el tono de alguien emocionado de que la cena hubiera llegado. Era plano, casi mecánico, como alguien que lee palabras de una página en lugar de realmente hablarlas. Había algo sobre el ritmo de esa segunda voz, también, ahora que he tenido años para pensar en ello, que no coincidía con cómo habla realmente la gente. La conversación real tiene todas estas pequeñas imperfecciones. Pausas en los lugares equivocados, palabras que se desvanecen, las pequeñas superposiciones cuando dos personas casi hablan una sobre la otra. Esto no tenía nada de eso. Estaba espaciado uniformemente, casi como un metrónomo, como dos grabaciones que se reproducen de un lado a otro en lugar de dos personas intercambiando pensamientos en tiempo real. Quiero ser honesto sobre lo que pasó en mi cabeza en ese momento, porque creo que es importante para entender el resto de la noche. Todos los instintos que tenía me decían que simplemente caminar hacia mi auto y me fuera, inmediatamente, sin mirar atrás. Pero también había una parte de mí, la parte que había estado haciendo este trabajo el tiempo suficiente para racionalizar casi cualquier cosa, que me decía que estaba siendo paranoico sobre lo que probablemente era solo una familia extraña con hábitos extraños. El tipo de personas que se dicen cosas raras que suenan espeluznantes fuera de contexto, pero que no significan nada en absoluto. He pensado en esa discusión interna casi todos los días desde entonces. La parte de mí que casi me convence de quedarme unos segundos más para asegurarme de que todo estuviera bien. No me quedé. Cualquiera que sea el instinto que ganó esa discusión, le estoy agradecido, porque me di la vuelta y caminé rápidamente de regreso por el sendero hacia mi auto. No corriendo exactamente, pero moviéndome con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Al llegar a la puerta del auto, escuché que la puerta principal de la casa se abría detrás de mí rechinando. Lenta, deliberadamente, el tipo de crujido que suena más fuerte en el silencio de lo que tiene derecho a ser. No me di la vuelta. Me subí, encendí el motor y salí de esa rotonda de grava más rápido de lo que probablemente debería haberlo hecho en una carretera sin farolas. Mis manos temblaban tanto en el volante que tuve que agarrarlo con más fuerza de lo habitual solo para mantener el auto estable sobre la grava irregular. Recuerdo los faros captando las ramas crecidas de los árboles a ambos lados de la rotonda,
arrojando largas sombras que parecían balancearse y estirarse a medida que giraba el volante. Y por un desorientador segundo, realmente no pude decir si una de esas sombras se había movido por sí sola, independientemente de mis faros, antes de decirme a mí mismo que eso era imposible y seguir conduciendo. En mi espejo retrovisor, por solo un segundo, mientras regresaba al tramo principal de Oakhurst, alcancé a ver una figura de pie en el porche, exactamente donde yo había estado parado ni siquiera un minuto antes. No pude distinguir ningún detalle, solo una silueta contra esa luz parpadeante desde el interior de la casa, parada perfectamente quieta, observando el lugar donde mi auto acababa de estar. No disminuí la velocidad para volver a mirar. Conduje directamente de regreso hacia la parte iluminada de la ciudad y no volví a mirar mi teléfono hasta que estuve estacionado afuera de una gasolinera con gente a mi alrededor. Cuando finalmente revisé la aplicación, el pedido se mostraba como entregado, el pago procesado, sin ningún problema registrado por su parte. Me senté allí en el estacionamiento de la gasolinera durante casi 20 minutos, tratando de calmar mi ritmo cardíaco, diciéndome a mí mismo que había exagerado en una situación perfectamente normal, que muchas familias se dicen cosas raras, que la luz parpadeante probablemente era solo un televisor, que la figura en el porche probablemente era solo el cliente saliendo a agarrar la bolsa, como finalmente lo haría una persona normal. Casi me convencí de todo eso. Casi. 3 noches después, recibí otra solicitud de entrega para la misma dirección exacta en Oakhurst Road. Las mismas instrucciones vagas. Dejar en la puerta, no tocar el timbre. La misma inicial única para un nombre, excepto que esta vez era una letra diferente. M en lugar de J. Recuerdo haberme quedado mirando esa dirección en mi pantalla por un largo momento, sintiendo que algo frío se asentaba en mi estómago, antes de rechazar el pedido. Fue la primera entrega que había rechazado en casi 3 años en el trabajo. Me dije a mí mismo que era solo una coincidencia de 2 personas diferentes que de alguna manera hacían pedidos desde la misma dirección. Tal vez compañeros de habitación. Tal vez una gran casa compartida. No me creí a mí mismo incluso mientras lo pensaba. Mencioné todo el asunto a otro conductor que conocía de la misma zona de entrega. Un tipo llamado Diego, que había estado haciendo esto incluso más tiempo que yo, principalmente porque necesitaba decirlo en voz alta a alguien y ver si sonaba tan loco como me sentía. Diego no se rió. Se quedó callado por un segundo y luego me dijo que sabía exactamente a qué casa me refería, y que él había tenido su propia entrega allí casi un año antes, que nunca le había contado a nadie, porque pensó que nadie le creería. Según Diego, su entrega a esa misma dirección había sido casi exactamente de la misma manera. Instrucciones vagas, sin nombre más allá de una inicial. Una luz parpadeante dentro de la casa que nunca se resolvió en nada que pudiera identificar claramente como un televisor o una lámpara. La diferencia en su caso fue que nadie habló en absoluto mientras él estaba en el porche. En cambio, cuando se giró para irse, dijo que escuchó pasos moviéndose dentro de la casa, múltiples conjuntos, moviéndose a un ritmo que no sonaba como caminar normal. Más bien como algo caminando de un lado a otro en un patrón estrecho y repetitivo, lo suficientemente rápido como para que tuviera que ser más de una persona para mantener el ritmo del sonido. Todo en una perfecta y perturbadora sincronización entre sí. Diego me dijo que de hecho había vuelto a su auto esa noche y se había sentado allí durante casi 10 minutos después, diciéndose a sí mismo las mismas cosas que yo me diría más tarde. Que probablemente eran niños bromeando, que los pasos probablemente tenían alguna explicación que involucraba viejas tablas del suelo, que se asentaban o tuberías que se expandían con el frío. Dijo que lo que finalmente lo hizo marcharse no fue nada que vio o escuchó directamente, sino un sentimiento, repentino y abrumador, de que estaba siendo observado desde múltiples direcciones a la vez, no solo desde la casa frente a él, sino desde algún lugar a un lado también, en algún lugar de esa línea de árboles cubierta de maleza que yo mismo notaría más tarde. Diego dijo que nunca volvió a esa zona de entrega voluntariamente, y que siempre revisaba la dirección en cualquier pedido nuevo antes de aceptarlo, solo para asegurarse de que no fuera Oakhurst Road.
Me contó algo más esa noche que no he podido olvidar desde entonces. Dijo que había buscado la casa después, por curiosidad morbosa, usando los registros de propiedad del condado que son públicos en línea, y que según los registros, la casa había estado legalmente vacante y sin propietario durante casi 11 años, desde que el dueño anterior falleció sin herederos enumerados. Ninguna cuenta de servicios públicos estaba activa a nombre de nadie. Ningún registro de nadie que hubiera pagado impuestos a la propiedad por ella en más de una década. No dormí bien durante un largo tramo de noches después de esa conversación. Seguía pensando en la luz que había visto parpadear dentro de una casa que, según los registros públicos, no tenía electricidad en absoluto. Pensé en las voces, el tono de esa segunda voz que no sonaba como si realmente estuviera hablando, tanto como realizando el acto de hablar. Pensé en la figura de pie en el porche en mi espejo retrovisor, en exactamente el lugar que yo acababa de dejar vacante, observando el espacio vacío donde yo había estado. Aproximadamente 2 semanas después de que Diego y yo tuvimos esa conversación, me asignaron otra entrega en aproximadamente la misma área. No la misma casa, sino a 2 calles de distancia. Lo suficientemente cerca como para tener que pasar directamente frente al desvío a Oakhurst Road para llegar a ella. Casi rechazo ese pedido también. Pero el aumento de precios esa noche era lo suficientemente alto como para decirme a mí mismo que podía soportar pasar por una calle sin que pasara nada. Me equivoqué en eso, aunque no de la manera que esperaba. Mientras pasaba por el desvío a Oakhurst, disminuyendo la velocidad ligeramente por un impulso morboso de mirar por esa calle por primera vez desde esa noche, vi faros que venían de algún lugar profundo de la calle, mucho más allá de donde sabía que terminaba el pavimento y comenzaba la grava. Ningún auto debería haber tenido ninguna razón para venir de esa dirección, ya que la carretera terminaba en un callejón sin salida en la casa a la que yo había entregado. No me detuve a investigar. Aceleré y continué hasta mi entrega real, con las manos apretadas en el volante durante todo el resto del viaje, y le hice la entrega a una familia perfectamente normal que dio una buena propina y dio las buenas noches como personas razonables. Esa entrega en sí transcurrió sin que ocurriera nada inusual en absoluto, lo que de alguna manera lo empeoró en lugar de mejorarlo, porque me dio 20 minutos ininterrumpidos a solas con mis propios pensamientos en el viaje de regreso, reproduciendo los faros una y otra vez, tratando de encontrar alguna versión de los eventos donde pertenecieran a un auto normal, conducido por una persona normal, que tenía una razón normal para venir de un callejón sin salida sin casas, excepto aquella en la que ahora evitaba activamente pensar. En mi camino de regreso hacia el centro de la ciudad, en contra de todos mis instintos razonables, volví a disminuir la velocidad al pasar por ese mismo desvío, diciéndome a mí mismo que solo quería echar un vistazo más para confirmar que no había nada allí, que los faros probablemente habían pertenecido a algún adolescente que se estacionaba allí para evitar a sus padres. Una explicación perfectamente mundana que podía archivar y dejar de pensar. En cambio, lo que vi hizo que mis manos se quedaran frías en el volante. No había faros esta vez, pero parada justo al comienzo de Oakhurst Road, justo donde el pavimento se encontraba con la calle principal, había una figura. Simplemente parada allí, sin moverse, mirando en dirección a la calle principal, mirándome a mí, a pesar de que no había forma posible de que a esa distancia, a esa hora, con esa poca luz ambiental, realmente pudieran haber visto qué auto era el mío o que yo había disminuido la velocidad en absoluto. No disminuí más la velocidad. Conduje directamente a través y no miré por mi espejo retrovisor esta vez, porque alguna parte de mí, alguna parte animal y profunda de mi cerebro, sabía que no quería ver si esa figura se había movido o en qué dirección. Dejé el trabajo de entrega aproximadamente un mes después, no del todo debido a lo que sucedió en Oakhurst Road, pero fue una parte importante de la decisión. Me dije a mí mismo, y les dije a mis amigos y familiares, que simplemente estaba cansado de los horarios impredecibles y el desgaste de mi auto, lo cual era cierto hasta cierto punto. Pero la verdad más profunda es que había comenzado a evitar la mitad oriental entera de la zona de entrega por completo, rechazando cualquier pedido que siquiera pareciera que podría enrutarme cerca de ese tramo de carretera. Y eventualmente, eso hizo que ya no valiera la pena hacer el trabajo.
porque gran parte de mi trabajo disponible estaba concentrado exactamente en el área en la que ahora tenía demasiado miedo de entrar. Quiero contarles la última parte de esto, porque es la parte que todavía me molesta más que las voces, más que la luz parpadeante, más que la figura en el porche. Unos 6 meses después de que renuncié, puramente por curiosidad y en contra de mi propio buen juicio, busqué los registros de propiedad de esa casa en Oakhurst Road yo mismo, de la misma manera que lo había hecho Diego. El listado coincidía con todo lo que él me había dicho. Vacante durante más de una década, sin servicios públicos activos, sin propietario registrado desde que el anterior había muerto, sin ningún pariente más próximo enumerado. Pero había un detalle en los registros del condado que Diego nunca había mencionado, posiblemente porque nunca lo había notado, o posiblemente porque lo había notado y decidió no contármelo. El dueño anterior de esa casa, el que había muerto sin herederos 11 años antes, estaba registrado en el registro público bajo una sola inicial, en lugar de un nombre de pila. Exactamente de la misma manera que los pedidos de entrega a esa dirección siempre habían aparecido en la pantalla de mi aplicación. La inicial era J. Pasé una cantidad vergonzosa de horas después de eso investigando viejos archivos de periódicos, el sitio web del periódico local, cualquier cosa que pudiera encontrar sobre esa propiedad o ese propietario. La mayor parte de lo que encontré fue poco notable. Un breve obituario de 3 líneas de hace más de una década, sin causa de muerte numerada, sin familiares sobrevivientes mencionados, sin fotografía adjunta. El tipo de obituario que se lee como si hubiera sido escrito por alguien obligado a escribir algo, en lugar de alguien que realmente conocía bien a la persona. Hubo una sola mención, enterrada en un antiguo boletín comunitario archivado de años antes de eso, de un vecino en Oakhurst Road que se había quejado al ayuntamiento local por extraños ruidos provenientes de esa propiedad a altas horas de la noche, mucho antes de que el propietario falleciera. Una queja que los registros mostraron que nunca se le hizo seguimiento ni se resolvió. No tengo una explicación para nada de eso. He dado vueltas a esta historia en mi cabeza más veces de las que puedo contar, tratando de encontrar la versión donde todo tiene sentido, donde la luz era solo un generador que alguien olvidó desconectar, donde las voces eran solo adolescentes bromeando en una casa abandonada, donde la figura en el porche era solo un truco de la sombra y los faros, y mi propio cerebro exhausto y paranoico, completando detalles que en realidad no estaban allí. Algunas noches casi logro convencerme de esa versión por completo. Pero luego recuerdo el segundo pedido, 3 noches después, dirigido a la misma casa exacta, bajo la inicial M, en lugar de J. Y recuerdo que de acuerdo con cada registro que Diego o yo pudimos encontrar, nadie ha vivido en esa casa, ni pagado por electricidad en esa casa, ni ha tenido ninguna conexión legal con esa casa en más de una década. Y recuerdo que sea lo que sea que estaba esperando detrás de esa puerta en Oakhurst Road, sabía que mi nombre estaba en la pantalla en el momento en que llegó ese primer pedido, horas antes de que yo siquiera girara hacia ese camino de grava, horas antes de que siquiera pusiera un pie cerca de ese porche. Ya no entrego comida de noche. Trabajo en un trabajo normal de 9 a 5 ahora, en una oficina en el centro. Y las únicas entregas que hago en estos días son a mi propia puerta principal a plena luz del día, con la luz del porche ya encendida antes de que yo siquiera entre al camino de entrada. Y cada vez que un compañero de trabajo se queja de que un pedido a altas horas de la noche tarda demasiado en llegar, nunca digo nada sobre por qué entiendo los conductores un poco mejor que la mayoría de la gente. Algunas cosas es mejor dejarlas sin explicación, y algunas calles es mejor dejarlas sin conducir. No importa cuánto ofrezca el aumento de precios esa noche. Diego, hasta donde yo sé, eventualmente también renunció al trabajo, aunque perdimos contacto hace un par de años y nunca obtuve la historia completa de lo que finalmente lo empujó a detenerse. Me gusta pensar que no tuvo nada que ver con Oakhurst Road, que simplemente encontró algo mejor, de la forma en que lo hace la mayoría de las personas en esta línea de trabajo. Pero una parte de mí sospecha lo contrario, y nunca he reunido el valor suficiente para preguntarle directamente, en caso de que la respuesta sea una que realmente no quiero escuchar.
Esa es la historia de la última entrega que Marcus hizo en Oakhurst Road, y la razón por la que nunca ha entregado comida después del anochecer desde entonces. Lo que sea que estuviera esperando detrás de esa puerta, quienquiera o lo que sea que haya respondido a dos iniciales diferentes en el lapso de 3 noches en una casa que ha estado legalmente vacía durante más de una década, es una pregunta que nadie ha podido responderle. Y probablemente nunca lo será. Historias como esta son exactamente por qué tantos trabajadores de turnos nocturnos y entregas dicen que la parte más aterradora del trabajo no son las largas horas o el mal pago. Son los momentos que no puedes explicar, las direcciones que no cuadran, el silencio en una calle que debería tener al menos algún signo de vida en ella. Y la peor parte es, en algún lugar allá afuera esta noche, otro conductor probablemente se está deteniendo en una casa como esa, sin idea de lo que está esperando al otro lado de la puerta. Si alguna vez has tenido una entrega, un turno de noche o un trabajo que te puso en un lugar donde no debías estar después del anochecer, y sucedió algo que todavía no puedes explicar, déjalo en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos, y tu historia podría ser la siguiente que cuente. Si disfrutaste de este vídeo, suscríbete al canal, dale a me gusta y presiona la campana para no perderte la próxima historia de terror real. Nos vemos en el próximo. Y si pides comida a domicilio esta noche, tal vez deja la luz del porche encendida.